con gafas violetas, feminismos y otras cosas. Un podcast de Elena Martí. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más. Hoy os quiero hablar del primer libro que me terminé este año, Hierba, de Keum-Suk Gendry Kim. Es una novela gráfica sobre un tema sumamente duro, las mujeres de consuelo, que es el eufemismo de lo que eran realmente unas esclavas sexuales del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Es un cómic que ha recibido numerosos premios y ha sido elegido por varios periódicos como The New York Times como cómic del año. Esta novela nace a partir de la curiosidad de la propia ilustradora, Gendry Kim, sobre el oscuro capítulo de la historia sobre las mujeres de consuelo y las entrevistas que le hizo a Lee Ok-sun, una superviviente de este trágico suceso. En Hierba hacemos un viaje por la vida de Lee Ok-sun, desde que es una niña en 1934 en Corea hasta después de la ocupación japonesa en 1942. Ok-sun era una niña de una familia sumamente humilde. Al ser una niña no le dejaron ir a la escuela, y este afán suyo por la educación es un detonante en toda su historia. Ella trabajaba junto a sus padres y cuidaba a sus hermanos pequeños, mientras que su hermano mayor, al ser un hombre, sí que podía acudir al colegio. Ok-sun fue vendida a otra familia porque sus padres no podían mantenerla, y así pasó por varias familias adoptivas hasta que finalmente fue raptada y llevada a una casa de consuelo en China, el lugar donde iban los soldados japoneses mientras no estaban de servicio. La protagonista llegó allí con 16 años. En esas casas la mayoría de las jóvenes llegaban engañadas. Les decían que iban a trabajar en restaurantes o fábricas o directamente eran secuestradas. Y muchas de ellas eran niñas. Se estima que hubo entre 200.000 y 400.000 víctimas de explotación sexual. La mayoría eran mujeres coreanas, pero también había filipinas, taiwanesas o chinas. En las estaciones de consuelo, las mujeres estaban a disposición de los soldados durante todo el día, las 24 horas. Ellas estaban en una habitación y ellos simplemente entraban. No había horarios. Lee Ok-sun cuenta en la novela que podían violarla más de 40 soldados en un solo fin de semana. Y cuando no estaban sirviendo a los soldados, estaban haciendo las tareas de casa, limpiar, cocinar, etc. En este cómic se tratan también temas como la virginidad, muy importante en una sociedad patriarcal como aquella, las enfermedades venéreas, la menstruación y los embarazos no deseados. Incluso también el amor y la hermandad entre las mujeres que estaban allí recluidas. Tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en las que también murieron coreanos que estaban esclavizados en Japón, los soldados japoneses dejaron tiradas a las mujeres de consuelo. Cuenta la superviviente que tras salir de ese infierno, su familia la repudió, y una de las razones fue por haber sido una esclava sexual. Aquí debemos tener en cuenta que la virginidad era el bien más preciado que tenía una mujer, y que no se alarme esto porque ocurriese en Corea. En Francia e Italia hicieron algo parecido con las mujeres que colaboraron con los soldados nazis en las zonas ocupadas, sobre todo en Francia, donde incluso las rapaban y las marcaban. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os recomiendo que busquéis La rapada de Chartres de Robert Capa. Lee Ok-sun, así como otras supervivientes de las casas de consuelo, siguen pidiendo al gobierno japonés un perdón que, desgraciadamente, no llega. Y poco a poco la gente se va olvidando de este oscuro capítulo de la historia. Una injusticia que no se salda y que, si no hubiese sido por su género, esto no habría ocurrido. En 1993, el secretario jefe del gabinete, Yohei Kono, reconoció finalmente que el gobierno japonés había reclutado a mujeres contra su voluntad. Sin embargo, en 2014, y como es costumbre japonesa, se volvieron a negar los hechos. Al final del cómic, en la nota de la autora, Gendry Kim hace varias observaciones. Entre ellas, quiero destacar, primero, que Ok-sun confesó no haber sido realmente feliz en ningún momento de su vida, lo cual es desgarrador y me rompió el corazoncito por dentro. Y la segunda, que quiero citarla textualmente, las historias de las mujeres como Lee Ok-sun, aunque parecen similares, son todas diferentes. Y es que hubo tantas y tantas víctimas de esta atrocidad, no se puede generalizar a todas las mujeres y cada una tiene su propia historia. Por ello, cada una de ellas era y todavía es
una persona que merece dignidad y reconocimiento, tanto por su valentía como por su resiliencia. Contar esta historia en forma de cómic me parece una idea muy acertada porque aunque pueda ser más gráfico, no se hace tan duro. La autora no dibuja explícitamente muchos de los acontecimientos, sino que utiliza metáforas como los paisajes para mantener la dignidad de las víctimas y no revictimizar esos traumas. Aun con todo, hubo partes en las que tuve que dejar de leer. Era demasiado duro y me dejaba el cuerpo helado, con una sensación horrible. Así que en general, aunque ha sido una lectura bastante dura, os recomiendo esta novela gráfica. Yo, por ejemplo, no sabía de las mujeres de Consuelo hasta ahora, pero el tema está tratado con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. Los dibujos además son singulares y parece que imiten las pinceladas de la tinta china con esos trazos gordos y redondeados. Incluso podría recordar un poco al estilo de Persepolis, que es por lo que primero me llamó la atención este cómic. A mí me ha gustado mucho esta novela, le di 4 estrellas de 5 en Goodreads y os animo mucho a que le deis una oportunidad. ¿Os animaríais a leerla o ya la habéis leído? Os leo en comentarios. Podéis seguirme en Instagram @congafasvioletaspodcast. Hasta el próximo episodio. Con gafas violetas, feminismos y otras cosas. Un podcast de Elena Martí.